Bueno, vamos a comenzar haciendo el ejercicio 2.8 del libro. El tema 1 es teoría pura y dura, de hecho si no te lo lees no pasaría absolutamente nada. Y el tema 2, el 99% de lo que trae vuestro tema 2 del libro es, desde mi punto de vista, morralla, es decir, prescindible, ¿vale? Entonces voy a hacer dos ejercicios de este primer tema 2, que es el primer tema realmente, que son los ejercicios donde salen los conceptos que tenéis que dominar perfectamente. ¿De acuerdo? Empezamos con el 2.8. Voy a leer el enunciado. Dice que en una agencia de viajes de cierta ciudad se observan los siguientes valores de las ventas de cada uno de sus 16 empleados. Dice que los datos de venta son de un día determinado y se expresan en miles de euros. Y son estos valores que yo tengo aquí. Por lo tanto, como se expresan en miles de euros, pues sería 2,5 sería 2.500 euros, 2.000 euros, 3.000 euros, 2.000 euros, 2.300 euros, 2,1 2.100 euros, 2,5 2.500 euros, ¿de acuerdo? Por lo tanto, nuestra variable X, que es nuestra variable estadística, es el dinero en ventas en miles de euros. ¿De acuerdo? Esa es nuestra variable. Y nuestra variable toma estos 16 valores posibles. ¿De acuerdo? Toma estos 16 valores posibles. Es decir, un valor por cada comercial. El problema nos dice, de una forma un poquito fina y tonta, que construyamos esta tabla de aquí, que es lo que se llama la tabla de frecuencias. En la tabla de frecuencias, la primera columna corresponde a los valores. Es decir, tengo que poner todos los valores que aparecen aquí que no sean repetidos en un orden. Yo lo he puesto de menor a mayor. También se puede poner de mayor a menor. Yo los pongo siempre de menor a mayor, ¿de acuerdo? Y hay que ponerlos sin repetir. Entonces, fijaros, los tengo ya aquí hechos para ahorrar tiempo. 1,5, 1,7, 2, 2,1, 2,3, 2,5 y 3. La siguiente columna se corresponde con la variable n sub i y es la frecuencia. ¿Qué es la frecuencia? El número de veces que se repite cada valor. El 1,5, si os fijáis, ¿cuántas veces aparece? 1 y 2, por lo tanto su n sub i vale 2. El 1,7 solo aparece una vez, por lo tanto su n sub i vale 1. El 2, ¿cuántas veces aparece? 1, 2, 3, 4, 5 y 6, pues 6. ¿De acuerdo? Y así completo la tabla hasta llegar al último. Yo siempre añado este cuadrito que está aquí al final, que no viene en vuestro libro, aquí debajo. Y si yo no me he equivocado haciendo las frecuencias de los valores, al sumarlo me tiene que dar el mismo número de valores que me da el problema. Y efectivamente, si sumáis todo esto, sale que tenemos 16. Este 1 me ha salido aquí muy feo y parece otra cosa. Entonces, parece un 4. Entonces voy a escribirlo de nuevo, ¿vale? Sería 16. Es decir, si yo sumo la columna de la frecuencia, me tiene que salir el número de valores que me da el problema. La siguiente columna es lo que se llama la frecuencia acumulada, n mayúscula sub i. ¿En qué consiste? Fijaros, os voy a explicar fácilmente. El primer valor se corresponde con la frecuencia tal como está, 2. El siguiente valor es el valor de la frecuencia del 1,7 más la que tenía anterior, 2 y 1, 3. ¿El siguiente valor cuánto es? La frecuencia de este valor más la que venía acumulada de antes, 6 más 3, 9. ¿El siguiente valor de n mayúscula sub i cuánto es? Pues el n sub i del valor 2,1 más la que venía acumulada de antes, que es 9, es decir, 10. En este caso sería 11, en este caso sería 14 y en este caso sería 16. Si no nos hemos equivocado al hacer esto, ni al hacer esto, fijaros que la frecuencia acumulada del último valor tiene que ser la suma de todos los valores, que también es 16, ¿de acuerdo? Es decir, que estos dos cuadritos deben de coincidir.
La siguiente columna se corresponde con lo que se llama la frecuencia relativa, F sub i minúscula. ¿En qué consiste la frecuencia relativa? Pues por ahora solo voy a enseñaros a calcularla y más adelante le daremos un significado. El problema que haremos más adelante. Mira, nuestro número total de datos, de valores, era 16. Lo pongo aquí, ¿vale? Ese 16 sale de contar, pues simplemente los valores que nos da el problema, que están aquí. Hay 16 valores que ya hemos visto que ha salido aquí y aquí, ¿de acuerdo? ¿Cómo se calcula la frecuencia relativa? Pues se calcula dividiendo la frecuencia entre el número total de valores que nos dan. Es decir, aquí sería 2 partido por 16, aquí 1 entre 16, 6 entre 16, 1 entre 16, 1 entre 16, 3 entre 16 y 2 entre 16. Si no os habéis equivocado, la suma de toda esta columna tiene que dar 1. Por eso pongo yo estos dos cuadritos aquí, porque a mí me sirve para saber si me he equivocado. ¿De acuerdo? Si la suma de esta columna, lo que os he dicho antes, no coincide con el número total de valores, es que me he equivocado. Y si este cuadradito que está aquí, que es la suma de todos los valores de la columna de f sub i, no me da 1, es que también me he equivocado. En el libro aparece que a veces te pone esta columna, la de la frecuencia relativa, a veces te la pone en tanto por ciento. También se puede hacer. ¿Cómo se haría? Pues haciendo lo mismo que yo he hecho aquí, pero multiplicando por 100. Por ejemplo, fijaros, 2 entre 16, pues 2 entre 16, eso que tenéis en pantalla. Si lo multiplico por 100, entonces yo pondría, en vez de 2 partido por 16, yo pondría, si lo pongo en tanto por ciento, 12,5%. El siguiente valor, que es 1 entre un 16avo, pues 1 entre 16 es esto. Lo multiplico por 100 y me queda 6,25. Entonces pondría aquí 6,25%. Bueno, pues la comprobación, mi casilla de comprobación, si yo sumo todo esto, si me ha salido bien, me tiene que dar lo mismo que tengo aquí, pero por 100. Es decir, 1 por 100, 100. ¿De acuerdo? Si lo pongo entonces la frecuencia relativa en tanto por ciento, me tiene que salir la suma total 100%. Si lo pongo tal como lo he puesto yo aquí en este ejercicio, que se dice tanto por 1, me tiene que salir 1. ¿Qué es esta última columna? Es lo que se llama la frecuencia relativa acumulada. Y es el equivalente al n sub i. Es decir, en el primer caso, en el primer valor, que corresponde a 1,5, pongo la misma, que es 2 partida por 16. Aquí tengo que poner esta más esta, 2 16avos más 1 16avos son 3 16avos. Aquí tendría que poner esta más esta, es decir, 6 y 3, 9, 9 partido por 16. Aquí tendría que poner esta más esta, 10 entre 16. Aquí esta más esta son 11 entre 16. Aquí esta más esta son 14 partidos por 16 y esta más esta 16 entre 16, que es 1. Si no os habéis equivocado en la tabla, el último valor de la columna f mayúscula sub i siempre tiene que dar 1. ¿De acuerdo? Bueno, pues después este sería el primer problema. ¿De acuerdo? El problema también dice que hagas una representación de un gráfico en barras. Eso lo dejo para que lo hagáis vosotros porque eso no tiene dificultad, ¿vale? A mí lo que me interesaba era dejar claro, bien claro, cómo se hace esta tabla de frecuencia. Una cosa muy importante que quiero decir, el tema 2, realmente con los dos ejercicios que yo voy a poner ya lo tenéis estudiado, porque vienen mucha morralla, vienen muchas definiciones que os van a cansar. Las definiciones no hay que saberlas de memoria porque no preguntan teoría, lo que hay que saberlas es aplicar a los problemas. Por lo tanto, yo, con las explicaciones de problemas que voy a ir poniendo, la teoría, digamos, la vais a entender sin necesidad de que la memoricéis. ¿De acuerdo?
Entonces, con este problema que es el 2.8 y otro más que voy a poner más tarde, yo creo que con esos dos problemas ya tenéis el tema 2 estudiado por completo. Y ya digo que el tema 1, yo lo he mirado por encima del libro oficial de la asignatura de la UNED. Y es, vamos, leerlo por encima un poquito, porque tardáis en leerlo 20 minutos, pero no hay nada que memorizar ni nada que aprender. ¿De acuerdo? Yo os voy a enfocar estos vídeos para que os preparéis la asignatura de forma práctica, que no perdáis el tiempo con cosas que no os van a preguntar en los exámenes y que no os van a resultar útil para aprobar la asignatura, ¿vale? Bueno, nos vemos en el siguiente ejercicio de este tema en el que estamos ahora, el tema 2. Venga, hasta ahora.